Sin duda ninguna, la relación con respecto al goce del placer sexual y el ser humano ha sido compleja y, por qué no decir, contradictoria a lo largo de la historia. Pues a decir verdad, por un lado se acepta que el placer sexual es algo esencial, fundamental, es algo natural en la especie humana. Al mismo tiempo, por otro lado, se contradice, pues existe como un miedo, una duda, una sombra, no sé, tabúes, prejuicios, estereotipos con respecto al goce del placer sexual, olvidando que el placer sexual es algo tan natural como cualquier otro placer de la bioquímica cerebral de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, de todos los órganos, de todo el cuerpo humano en todos los niveles, como dicen las personas que saben mucho más a este respecto. Por lo tanto, ¿por qué piensan que el ser humano tiene miedo a esto? Tiene miedo a hacer el amor, tiene miedo a cachar, tiene miedo a coger cuando el cuerpo está preparado ya. ¿Por qué se le prohíbe al ser humano esto? Si es algo natural, es algo esencial, es algo satisfactorio, con sus pros y sus contras, por cierto, pero es algo sumamente rico, ¿verdad? Es algo que, a decir verdad, produce placer, produce felicidad, produce gozo, que se convierten en móviles que nos impulsan a vivir una vida con más sentido y con más propósito. Intentemos ver por qué el ser humano tiene miedo a cachar, por qué tiene miedo a hacer esto, por qué los líderes religiosos lo prohíben tanto y qué bien que lo practican a escondidas, ¿verdad? ¿Y qué cosas harán? Nadie sabe, ¿no? Y lo que menos en lo personal a mí es saber qué es lo que hacen a escondidas. Lo importante es que promuevan y defiendan la libertad y la dignidad humana en cuestiones del goce del placer sexual, ¿verdad? Por lo tanto, yo he recapitulado, he compendiado algunas consideraciones de algunos que han hecho una antítesis a la tesis del miedo de las religiones respecto al sexo, el miedo de cachar de parte de las religiones. Puede ser que el ser humano, tenga todos estos tabúes, estereotipos. Las personas llegan adultas y tienen miles de problemas, de conflictos con respecto al sexo. Puede ser por la influencia de la religión, ¿no? Como dije, he compendiado algunas consideraciones muy precisas y las voy a leer al pie de la letra. Por ejemplo, se dice que la religión ha jugado un papel sumamente importante en la configuración de las actitudes hacia el sexo. Por ejemplo, en muchas culturas se ha visto esto y se ha dejado por sentado, ¿verdad? De modo que, lamentablemente, muchas religiones han considerado el sexo como algo pecaminoso, como algo impuro, como la concupiscencia de la carne que conduce a la destrucción de la carne misma, ¿no? Asimismo también, por ejemplo, han considerado que el comportamiento sexual debe de ser restringido y regulado por criterios que no tienen nada que ver con la razón y la lógica de cada individuo. Por lo tanto, en este sentido, tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo en el cristianismo, el sexo fuera del matrimonio es considerado un pecado. La masturbación, ¿qué podemos decir de la masturbación? Es vista como una forma de lujuria. Es decir, que meterse un pajazo de vez en cuando, de tiempo en tiempo, cuando de repente la mujer no está disponible, ¿no? En una relación de pareja, pues es malo, dicen, todo es malo. De modo que no solo la influencia de la religión, sino también posiblemente la influencia de la cultura. De modo que la cultura ha jugado también un papel sumamente importante en la configuración de las actitudes de cada persona y en especial del pueblo hacia el sexo, quien al aire libre, a la expectativa, habla un montón de cosas
pero en sus casas hacen lo contrario, ¿no? Y qué bien que lo hacen, qué bien que se gozan. De modo que en muchas culturas el sexo es visto como algo privado y personal y se considera inapropiado hablar respecto al sexo en forma pública o en expresión pública. Pues esto ha conllevado que las personas se sientan avergonzadas o incómodas al hablar del sexo, incluso con sus parejas o amigos cercanos. Tienen miedo a hablar de sexo, ¿no? Tienen miedo, tienen vergüenza, sienten pudor, no sé por qué. Pero qué bien que callan en la cama, ¿verdad? La influencia de la historia también ha jugado un papel importante en la configuración de las actitudes de las personas hacia el sexo. En muchas sociedades el sexo ha sido objeto de regulaciones y prohibiciones, especialmente para las mujeres, a quien se le ha tratado de una manera muy negativa, ¿verdad? Por ejemplo, en la antigua Grecia se dice que a las mujeres casadas que cometían adulterio podían ser castigadas con penas muy graves. De modo que se puede decir que la paradoja del placer sexual, sin duda ninguna, está referido, y ya podemos inducir por ahí, que está inducido a la contradicción entre el sexo del deseo de experimentar el placer y por otro lado la prohibición o la regulación de ciertas formas de placer. En el caso del sexo, esta paradoja se manifiesta en la contradicción entre el deseo de experimentar el placer sexual y la prohibición o la regulación de ciertas formas recalcitrantes y obsoletas respecto al sexo en pleno siglo XXI. Por lo tanto, es necesario que abordemos la sexualidad con plena libertad y dignidad del alma humana, desde un entendimiento sumamente consensuado, ¿verdad? De modo que la liberación del placer se necesita. ¿Para qué? Para que, considerando esta idea de que las personas somos libres, coherentemente para darle libertad y por ende experimentar el goce del placer sexual, pues es necesario que las personas sean liberadas, pero liberadas de verdad. De modo que se pueda, pues, en el caso del sexo, se pueda realizar con plena libertad. Claro, no a los extremos, sin duda ninguna. Con esto no estoy diciendo que vayan todos a cachar, a todo dar y a todo recibir con quien quiere y con quienes quieran, no, sino que sin duda ninguna están los criterios, ¿no?, personales de cada persona que los considera al momento de hacer el amor, ¿no? Juegan una serie de factores a este respecto. Por lo tanto, hacer el amor con libertad y con dignidad humana, y a un lado con esas pendejadas de que el sexo es negativo. Sobre todo, todas aquellas consideraciones que vienen de los dogmas recalcitrantes y obsoletos de la religión. Cuidado y a gozar del goce del placer sexual. Permiso.